Advertencia. Quisimos tener una conversación cándida, como la levadura, con los candidatos que aceptaron nuestra invitación. Por eso le bajamos un poco, solo un poco, el tono a nuestra estupidez, desvergüenza, libidinosidad, morbosidad y cinismo. También grabamos con audiencia, por lo que repetimos un par de chistes como todo comediante de medio pelo. Lo sentimos. Esperamos disfruten de las huevadas improvisadas y la desvergüenza que sí quedó. Gracias. Bienvenidos a Hoy No Se Sale. Por favor, un aplauso para Casa Toledo, que nos brindó este espacio para ustedes. ¿Ha sido hasta ahora el candidato que más convocó? Creo que sí. Y no ha habido muchos, han sido 2. Claro. Faltan 14. O más, no sabemos. Sí, ya no sabemos. ¿Alguien sabe cuántos candidatos hay a la alcaldía? De verdad. 12. Son 12. Entonces, yo pensé que eran más, ¿ves? Sí, pero yo me estoy acostumbrado a decir eso. 12, 16, 100. 50. ¿Cuántos candidatos de la presidencia fueron? No sé. Como 17, ¿no? 1000. Sí, un número bien contento. Yo Más quería, candidatos pero no que pude. público. Había más candidatos que público de Hoy No Se Sale. Gracias por venir. Somos Lucho Cisneros, Iván Uchur. Meloman. Queremos saber quiénes de ustedes, primero que nada, quiénes de ustedes vinieron por el podcast. Por aplausos, por favor. Ok. Estamos La en el- mitad, más o menos. La mitad. Y aplausos quienes vinieron por el candidato. Muy bien. La Estamos- otra mitad. ¿Estamos? Sí. No saben a lo que es vinieron. balanceado. Claro. Hay alguno que no sabe por qué está aquí. Hay uno. Sí. Siempre hay uno, así como, me obligaron. Sí, la cita de Tinder no sabe Claro. por qué está aquí. Sí, estar aquí como... No me imagino gente diciendo eso, verás, la cita de Tinder como vamos a ver Claro. la entrevista de estos podcasteros medio raros Claro. a un candidato a la alcaldía. ¿Qué Claro. te parece? Como- Y el man así como, ya nada, ojalá coja hoy. Sí, Si esto es un desastre, hoy cojo. sí. Claro. Es una buena cita porque te hacemos quedar bien, brother. Como- Claro. Porque Dices, en puede ser comparación- peor, así como. Sí, mira, puedes estar arriba haciendo preguntas raras a candidatos. Ujú. Así Sí. que te hacemos quedar bien. ¿Quién tenemos hoy? Hoy tenemos invitado al candidato Pavel Muñoz. Pavel. Por favor, un para aplauso. Pavel Muñoz. Porque Con en ustedes. Guayaquil le dicen Pavel, pero es Pavel. Pavel. Del movimiento Centro Democrático. ¿No es cierto? Pavel. Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. Muchas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Teníamos miedo de que no lo hicieras. Valiente. Ahí está tu micrófono. Tu micrófono. Muchas gracias. ¿Qué tal la campaña? ¿Qué tal empezar el año así haciendo campaña política? Chévere, primero saludarles, Iván, Lucho, a la gente que ha venido, qué chévere. Bueno, hay una parte que no se puede ver mucho por las luces, pero qué bacán, ¿no? ¿Cómo no voy a aceptar la invitación? Con todo gusto conversar con ustedes. Y se siente, ¿qué te diré? O sea, la campaña política tiene sus cosas lindas, ¿no? Te encuentras con la gente, disfrutas, recibes cariño, efectivamente, y tiene sus cosas feas a ratos. Creo, sobre todo últimamente que se ha puesto la política media turra en redes sociales, eso puede ser medio complicado, pero hacer una campaña también es bonito, tiene su lado Claro, porque positivo. justamente yo ayer que estuvo Pedro Freile, empecé con esta pregunta que es la primera que te voy a hacer. Es como, ¿cómo esta época que ya nadie cree en la política, nadie le gusta la política, la gente está asqueada? ¿De dónde salen las ganas de ser candidato a alcalde, de hacer política? Porque es complicado. Yo conozco muchos amigos dicen, ya no me importa la política, me rendí, ya no creo a nadie. ¿De dónde salen las ganas de servir, de hacer? ¿Y siempre has tenido ganas de hacer política o...? Las ganas salen del amor que le tengo a la ciudad, digamos, de lo complicada que está. Yo creo que si Quito no estaría tan en la lona, tan hecho pedazos, uno diría, bueno. Pero Es bueno, ya hay alguien decente. Está tan en la lona, Quito, está tan hecho pedazos y le Es quiero. un bache. Y le quiero y le amo tanto a la ciudad que al final pesa más la decisión de decir, a ver, bueno, si yo puedo aportar en algo, si tengo alguna experiencia para contribuir a la ciudad, lo voy a hacer. Porque sí, Lucho, coincido contigo. No solamente que hay una decepción de la política, una suerte de falta de confianza en los políticos que es increíble y se ve a nivel latinoamericano, sino que siento que la política últimamente ha sido esta como
Mira, yo he estudiado más tiempo la política que lo que he ejercido, porque me formé ahí, daba clases de ciencia Eres política. sociólogo. Soy sociólogo. Pero en realidad yo me he formado en esta línea que es como la sociología política, ¿no? Y por lo tanto he estudiado más la política que lo que he vivido la política. Daba clases de ciencia política. Y sé que la democracia y la política son un escenario de conflicto también, ¿no? Sí. Estableces consensos, estableces disensos y sabes que tienes al frente un adversario. Pero últimamente, no sé cuánto contribuyen eso los medios de comunicación, las redes particularmente, y creo que una de las redes que es más tóxica, en cambio ya no es un terreno de enfrentar argumentos, ni entenderle al otro como un adversario, sino entenderle como un enemigo y casi que hay que querer destruir. aniquilarle. Ajá. Exactamente. Y yo creo que cuando pasa eso, por ejemplo, creo que los más nerviosos últimamente de la política son nuestros familiares, ¿no? Están preocupados por ti, como, ¿qué le dijeron al Pavel? Yo creo que no habrá familiar de un político actual que no tenga preocupación, Ajá. ¿no? Porque me parece que también hemos caído en una lógica así como en un asesinato reputacional a todos los días. Claro. También, pero- te dicen cualquier cosa y la gente a veces cree cualquier Claro, cosa. pero ¿no? también ¿no crees que es un poco culpa de los candidatos que se han vuelto muy de confrontación, como si eres de un partido ya eres mi enemigo, Muy polarizadores. no hay estas conversaciones, porque yo te digo, nosotros siempre en el podcast decimos, le damos palo a uno, a otro, voten por quien quieran a la final, porque ustedes tienen que decidir, pero estén abiertos al que no me gustaba, a ver qué dice al menos, o sea, no sean tan, no es fútbol esto, o sea, no te Claro. pongas la camiseta y ya está, Claro. ¿me cachas? La banderilla política como O sea, sí como es cierto hinchas. que hay unos... O sea, te digo, yo te hablo desde la política que yo he ejercido. Yo ejerzo la política como la búsqueda de bienestar colectivo. Tengo una posición política. Desconfío mucho de aquel que te dice que ya murieron las ideologías y que no hay que tener ideología. Desconfía aún más en el que está en una contienda política, se ha cambiado de camiseta, va a la cuarta campaña y dice yo no soy político. Claro, es el Sí, Lucho pero- Figo de la política. Claro, ese es vos. ¿cómo no eres político? Estás en una campaña política y vas a asumir un cargo político. Desconfío mucho de eso, pero sí hay te diría, una suerte como de distorsión de la política en este enfrentamiento que creo que no es exclusiva del terreno político. El No, otro es día- en todo ahora, en redes es todo, es como, me gusta el verde, a mí no. Claro. Y eres Pincha tira, antiverde, perra. claro. No, Comunista. solo me gusta el verde. déjame en paz. Fascista. Pero Claro. ¿sabes qué me hicieron? Me quedé pensando el otro día que me hacían esta pregunta o alguien me decía, los haters. Entonces ya, a ver, si es que hemos llegado a utilizar Ajá, el término de odiadores ajá. Ujú. a los que te atacan o no coinciden contigo, ya es como, o sea, no son críticos o lo que fuera, son tus lovers los que te aman y los que te odian. Ajá. Claro. Entonces, jodido, no sé si ustedes han visto, yo vi, creo que era un programa de, no sé si es de Antena 3 en España, que les hacían hablar unos haters, ¿no? Te ponían en un cuarto solo con una entrevistadora y te decía, no sé, ¿por qué eres hater de Rosalía? Ajá. No, porque te decían lo que fuera. Parece ardilla. Y de repente golpeaba la pared y abría Rosalía la puerta, ¿no? Y entonces le veías a Rosalía y decías, y de alguna otra manera la gente decía, no, mentira, no quise decir Claro. eso. No, o sea, si eres a mí- chévere, No, Rosalía, ¿sabes? sí te quiero. Nosotros le comentábamos a Pedro ayer que para lidiar con los haters tenemos la estrategia de poner emojis aleatorios Ujú. a cualquier hate. Entonces te dicen Cualquier lo que sea, respuesta que te eres un pongan. agrio, te odiamos. Y le pones como un mapa de Japón. Y se Ajá. quedan como... Esa te como- recomendamos. Sí, te recomendamos. Sí. Te dicen lo que sea. Para sí, ver comunista, corrupto, respondes comunista. un mango. Un pulpo. Un pulpo. Y, Y me van a decir, ¿qué le pasa? ¿Estás y ahogado o qué? les dejas confundir, como... A mí una vez les puse un durazno, no lo pensé, yo solamente le puse un durazno y me dijeron, no, yo te doy por el culo. Como, brothers. Ok. Pero ¿crees la mejor manera de lidiar con los trolls, con los haters? Es emojis aleatorios, GIFs, Mensaje stickers. random. Pero te quería preguntar, fans, verás, algo que nos contó ayer Pedro es que ha recibido cierto amor que no esperaba, como amor Como- ya pasional. Ajá, que hay gente que se vuelve fan de los candidatos. Sí, se vuelve Los fan. clientes también tienen ¿Has fans. recibido ya gente que está así como te amo, Pavel, como Pavel, manda- sé mi sugar daddy, porfa. Sí, alguna. O sea, me pasó, por Dámelo ejemplo, hoy día todo. en el sur de Quito, me pasó hoy día, una vecina se estaba pintando el pelo, ¿sí? Y claro, pasaron y dijeron, bueno, aquí está Pavel, el próximo alcalde de Quito.
Y después me decían que ya cuando pasé me gritaban que ella gritaba y le decía, dame un gorro para poder salir. Y salió en medio tinte y me dio un abrazo, pero así... pero no siento que sea un pasional, yo creo que en nuestro caso al menos. O sea, no te podrías abrir un OnlyFans todavía, ¿no? No Claro. me podría abrir. Siento que en nuestro caso, por ejemplo, hay mucha nostalgia de por medio, ¿no? Ajá. Y hay una suerte. El otro día decía algo y me malinterpretaron porque creían que yo decía que el abrazo había sido directamente para mí. Pero hay 2 veces que he sentido que ya me rompen las costillas y es por alguien que Suelte, te dice... mija. Te estaban robando, ¿no? Y es por Sí, alguien que vamos te a decía, billetera. no, en su época a mi papá le operaron del corazón abierto y no nos costó absolutamente nada y le salvaron la vida y no hay ni siquiera paracetamol. ¿Cuál era mi época? Dices. O en nuestra época de gobierno de la Revolución Ciudadana. Digo, me pasó en la bota y me quedé reflexionando así como, wow, también cómo puede transformarse la vida de una familia cuando tienes políticas adecuadas. Era un padre de una familia muy de escasos recursos, entiendo yo, en la bota, que me pegó un abrazo así tremendo. Y él me decía que sus 2 hijos estudiaban en escuelas públicas, digamos, seguramente incluso ni siquiera de tan buena calidad y con algún conjunto de precariedades. Y los 2 terminaron graduados primeros con las mejores notas. Y antes había el que se llamaba grupo de alto rendimiento. Ajá. Y si te graduabas con grandes notas, podías elegir la universidad en la que querías estudiar. Ujú. De familia muy humilde, la hija estaba estudiando en Inglaterra y el hijo estaba estudiando en Alemania. Entonces te digo, ahí es notado ese abrazo, ¿no? Sí, Que te sí, dicen- sí sentiste esa... Sí, he sentido mucho. Otra forma de pasional, como Otra forma. menos sexual, es Es que, una claro. pasión más... Claro. En el caso de Pedro, entiendo que será ahí un poco por Pedro, pero nosotros tenemos una máquina como el Mashi. Me dice, por ejemplo, mucho. te Claro, digo, es la que gente me Rafael es dice- un man carismático. Pero también. además, Mal. o sea, te digo, ven, ¿no? Porque, claro, me conocen, yo relativamente me conocen en la organización, pero a veces damos un papel y dicen, Pavel. Y después, por ejemplo, le ven a Rafael y dicen, papaíto, ¿no? Que vuelva, pero que venga, así. Ese notado, que creo que es ahí sí algo de Hay sí pasional. fanatismo Sí. también. Y algo sí, pero también te digo una suerte como de nostalgia, ¿no? De sentido de que claro. vuelva algo que la gente siente que perdió. Oye, ¿y hay algo que no te guste de hacer? Por ejemplo, como, puta, más bebés que hay que besar. Como hay... Claro. Hay algo que no Más te gusta bebés, hacer dame más campaña, o sea, bebés. porque hay gente a quien le sale muy naturalmente, como Rafael Correa, ¿no? Ujú. Sientes que el carisma le brota por Claro. los poros. Creo que hay personalidades que a quienes les cuesta más. Hace 4 Hay años... cosas que dices como, ojalá no hubiera venido a este podcast. así. Sí, sí, que Los podcasts. Son malditas sea los podcasts. El César Montúfar, hace 4 años me acuerdo que le pregunté eso y me decía, no, a mí no me sale la sonrisa tan fácilmente, como no. Es que creo que Me nunca van le he en visto verga, sonreír. Sí, pues, no sé así, por qué o sea. se seguía lanzando, pero es como es una persona que no le ves haciendo campaña política, pero se sigue lanzando. Pero me acuerdo que me decía, a veces sí, el discurso, me cuesta modular la voz. ¿Hay algo que a ti te cueste como así de estar ahí todo el tiempo? Ahora que Aparte señalas- de los podcasts. Ahora que señalas eso, yo siempre pensé que era una persona muy poco fotogénica y entonces al inicio, esta es mi tercera campaña, ¿no? Entonces al inicio decía, pucha, sí, tampoco me salía muy fácil la sonrisa, lo que fuera, y claro, te dicen ríete o lo que sea, esa parte. Ahora creo que en cambio lo asumo ya con mucha más naturalidad, pero una cosa que, por ejemplo, a ratos me incomoda es, y a veces pasa, ¿no? Entonces estás en el barrio A con X personas, 20, 25, 30, las que quieras. Y te dicen, vamos al barrio B, que por qué te espera nueva militancia, lo que fuera. Y unas 10 son las que ya estaban en el barrio A. Y vamos al barrio C, ¿no es cierto? Y algunas 7 son las que ya estaban en el A y en el B. Entonces a veces digo eso porque... Ya te escucharon. Pero no ya eran saben. contratados por ti. No. Lo importante es eso es lo importante. Te digo, a veces es incluso gente que está tan metida en el proceso que no te molesta escucharte 3 veces. Claro. Pero en cambio a veces también siento, esto es lo que me molesta, que a veces puede ser que determinados dirigentes territoriales nuestros quieren hacerte ver como si tuvieran más seguidores, ¿no es cierto? Cuando Ajá. en realidad... Se vuelve una lucha, Ah. así como, ¿quién tiene más likes? Sí, que tiene más likes. Puede ser. Mira Eso, tú. por ejemplo, digo, ¿y para qué? O sea, ¿por qué? ¿De qué sirve? Sí. Claro. Como, por ejemplo, debe ser incómodo. Hace poco tuvimos a nuestra amiga Majo Reina, comediante, que es muy grande en TikTok. Y ella confesaba que ver a gente más de los 30 en TikTok le da cositas. Ujú.
Pero ha tocado los candidatos desde Herbas. Claro, Javier todos. Herbas causó el... Y a veces es incómodo, a veces no sé, ya bailaste en TikTok. O sea, quería preguntar, ¿cómo te sientes en TikTok? En estas nuevas bailar campañas ahora? modernas. En estas nuevas así. campañas que te toca bailar y apuntar aquí y apuntar Claro. acá. Y sabes así, sabes el trend y tú, ¿de qué me hablas? ¿Qué es un trend así? A menos que ames TikTok y consumas full TikTok. O sea, lo que sí siento, por ejemplo, es que la política ahí termina siendo como un pulpo, ¿no? Te termina cooptando todas las redes posibles. Yo, por ejemplo, tenía esta lógica, ¿no? El Twitter, que cada vez trato de usarle menos, pero era el que más utilizaba, una red más política, creo que se ha vuelto una red Se bien fue muy tóxica. tóxica ahora, ¿no? Entonces, sí. Abrí el fanpage de Facebook, ¿no es cierto? Y entonces bacán. Entonces dije, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? El fanpage va a ser mi página política y me voy a reservar el Instagram para mi vida más Más de personal. personas, más Mis personal, gatitos, gatos. mis gatos, mis perros, bueno, no tengo gatos, pero el Balú y el Coco, que son mis perros, ¿no es cierto? El amor profundo que siento por mis hijos, la foto con los panas O sea, de tu vida, ¿no? Claro. Y nada, después me di cuenta, incluso la propia asesoría que te dan o lo que te dicen, que bueno, entonces ya le metes la política también en el Instagram y claro, da la sensación. Al final no sé en qué medida es una moda que se te impone, no más allá de la efectividad, pero creo que también nos impusieron, sí, seguramente Herbas, nos impuso esa cosa de que si no estás en el Maldito TikTok, Herbas. estás fregado. Claro, es que nadie sabía quién era Javier Herbas, loco. Claro. Una campaña de TikTok y metió 10 asambleístas de la ID. Pero además te digo también que es raro, ¿no? A veces como con el equipo pensamos, porque tenemos un equipo pequeño, pero altamente profesional. Mi equipo para mí es estoy contentísimo con mi equipo. Entonces a veces le metemos 40 horas de cabeza a un TikTok de 40 segundos. Y visualizaciones poquitas. Claro. Y a veces sacas una cosa así, visualizaciones viral. Entonces te digo, no le logro cachar qué es lo que efectivamente... Creo que está hecho un poco para eso también, ¿no? Es que, claro, es que TikTok le gusta más las cosas más orgánicas. Claro. Entonces, como el algoritmo hace que eso funcione más. Claro. Y Que leía un que video además constitucional, así eso no le gusta. Y te digo, las 40 horas de pensar tampoco es para una gran producción. Claro, solo sino- es como la idea. Claro, solo es la idea, pero igual es como que no cacho qué mismo es lo que... leía que el modelo que usaban para explicar un poco la afición a TikTok versus otras redes sociales es la de las máquinas en los casinos. Que digamos que tú recibes la dopamina de los likes de Instagram linealmente, de Facebook linealmente, pero en TikTok hay mucho que no se puede predecir. Es como subes un video, claro, 3 views y de repente 1 millón. ¡Qué hijo de puta! Estoy superando a Majo Reina. Y es... ¿Cómo lo hice? ¿Cómo Claro. lo hice? Entonces, sí es interesante eso. De TikTok todavía no saben cómo descifrar Hay muchos mitos el algoritmo. urbanos. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Uy. Baila, hermano. Baila, hermano. que Claro, o sea, todo va a yo salir he visto bien. campañas de artistas que han vuelto a la vida solo por un trend de TikTok. Entonces, ¿Ah, sí? como, ajá, Claro. como bandas que dicen hay que hacer un baile de esta canción porque ya no estamos vendiendo tickets y de repente, pum, otra vez en Spotify, otra vez van bien los shows por un trend de TikTok. Oye, y Pavel, ¿te peleabas mucho en Twitter o en Facebook? No paro bola. No paro bola. Pelearte Hoy no lo haces. directamente, o sea, te digo, me ha ido mejor ahí cuando es como quédense con su odio, lo que fuera. Y ahora ya sí es que es una cosa. Porque antes, además siento que ha ido como subiendo el tono, tono. ¿no? Ajá, sí. Entonces, antes que si yo había una interpelación directa, media grosera. Pero hoy directamente es el costalazo, ya es el insulto. Lo que Sí, se fuera. mandan. Entonces, Uno chao. dice que gente que es como el Carlos Vera Jr. y la Alondra Santiago mandándose a la verga. Así, sí, enano, feo. Puta, loco. Son adultos. Claro. Eso a mí me preocupa a veces de la política. Así es como uno dijo una cosa y el otro ya le pone en Twitter. Ahora ya vas a ver lo que yo digo. ¿Qué tienen 12 años? Como, claro. Crezcan, ¿no? Pero verás, eso es mentira, además. Al público que está ahí le digo, no se crea, es mentira. Yo lo vi en la Asamblea Nacional y claro, tú decías, yo vengo del mundo de la sociología y a veces suelo pensar en esto, ¿no? Porque hay un autor en la sociología que se llama Goffman, que el tipo al final lo que te dice es que todo es como una obra de teatro y que lo Un que gran tú haces teatro. es, ¿no es cierto?, como estar en línea. Entonces yo he visto en la Asamblea Nacional, sí, se prendía el foco de la cámara y de repente era, ¿qué te pasa? ¡Ven para mearte! Se acabó esta Claro, pantomima. se acababa el foquito de ¿cómo vas, ve? ¿Qué es de tu vida? O sea, es una cosa donde... Los guaguas. Pero no me estabas hace Disculparás 5 que minutos. el cenicero estuvo un poco duro. Claro, no me estabas hace Disculparás. 5 minutos queriendo sacar la madre. Perdonarás Y a nomás. mucha gente que decía, pero mucha gente veía la asamblea, ya ves, por dentro, pero digo, no es lo que pasa en los medios, lo que yo veo. Y creo que también, evidentemente, los medios de comunicación, si vos tenés buscan lo más intervención polémico. de 10 minutos y 15 segundos dice, no te lo permito, paga, eso es lo que sale. Entonces,
Digo, a veces es como, no sé cuánto contribuye, cuánto vacía. Yo creo que con TikTok, por ejemplo, mi hija de 14 años me terminó dando esperanza otra vez, porque justo era cuando en la época presidencial, con un TikTok de Herbas. Entonces mi hija me dijo, a mí particularmente me parece una falta de respeto. O sea, ¿por qué ustedes deberían votar por el señor porque se paró de cabeza o se sentó mal o se cayó o hizo esto? O sea, si está bailó. postulándose, de hecho me habló el otro día porque yo había lanzado una cosa que no tenía contenido y que simplemente creo que era un baile o alguna cuestión. Y me dijo, papi, o sea, ¿por qué te deberían? Pensé que era serio, voy a votar por Yunda. Me habló, O papi, Ahora sí. papi, qué mal bailas. Baila mejor. Sí, entonces te digo ahí, bueno, también te estoy hablando de alguien que ha estudiado la política, entonces que se fija en estas cosas, ¿no? Claro, Tal vez claro. el común de los mortales, digamos, Claro, la persona simplemente disfruta es una del forma show. de conectar también. Sí, o lo que tú dices, ¿no es cierto? Yo sí siento, pero esto al final de día, te digo, es doloroso, porque si sigue avanzando, ¿qué es lo que te queda? Es decir, vas a terminar siendo la política simplemente una cosa de... no sé, pues de un solo baile o lo que fuera, y ese origen que era la búsqueda del bienestar colectivo, ¿en qué se va a convertir? Un Y te teatro. decía, yo creo que yo tengo una posición ideológica, ¿no? A veces también te digo que los primeros que te hablan de que la política no sirve, que la política es lo peor, lo que fuera, suelen ser sectores de la derecha, deslegitimando a la política para que la gente, los jóvenes, por ejemplo, valiosos, jóvenes, hombres y mujeres valiosos que quieren entrar a la política, te quedas con, ¿y para qué voy a entrar a ese terreno pestilente? Pero ellos no salen del terreno pestilente que dicen que es. Claro, claro. Entonces es como, quiten, me quedo yo reinando en esta Me jungla. gustan los pero y- ceniceros. Pero y Me ponte, gustan. Lanzarle un cenicero. ¿la asamblea te parece que está demasiado contaminada, es demasiado tóxico el ambiente? ¿No hay diálogos de verdad? Oh, eso, y te has contenido de lanzarle el cenicero a alguien alguna vez. ¿Has tenido ganas? ¿Cuándo fue la Claro. última vez que Decir, "¿Qué hijo de escuchaste puta?" a este man? ¿Qué hijo de puta? Hoy tenía que quedarme en mi casa a ver Netflix. Sí, voy a ir a así. respirar al baño. Como, ¿has tenido esas ganas de De mandar lanzar a el la cenicero verga? nunca, pero de gritarle alguna cosa así, bueno, ya, ¿qué te pasa? Lo que fuera, sí, un par de veces. Pero siempre ventajosamente, digamos, Éramos más, dice. encontrado el punto. Siempre teníamos mayoría, entonces todo Sí, bien. claro, estos datos se encargaban de eso. No. Al final siempre te digo, yo creo que, y además la gente, la propia política, los propios políticos a mí me han dicho, Pavel, o sea, con vos puedo conversar, es un tipo de consenso, no pierdes la cabeza. A mí me ha pasado debates donde 3 para debatir y el entrevistador 4, y procuro no perder la cabeza, contestar con argumentos, ¿no es cierto? Siento que eso, si puedo autocalificarlo así, sí creo que es una virtud, digamos, de mi forma de entender la política, porque trato de no dejarme calentar rápidamente la cabeza, ¿no? Claro. Es que es el problema, vivimos de las reacciones y hay que pensar, ya no tenemos tiempo para reaccionar ya en esta realidad. ¿no? O lanzar ceniceros. ¿no? Claro. Queremos- Claro, porque O en se verdad, pueden ser suaves, capaz. la asamblea ahora ¿no? tiene esta Pasar fama el de... cenicero. Claro, Inflables para que... De espuma flex, algo así. porque ahora la asamblea tiene más fama de Pelotas de vagos, tenis. pero si ves los videos del pasado eran mucho más violentos antes. Claro, ¿no? Hijo de puta. Sí, es que se mandaban unas maravillas antes. Claro. O sea, sí hay que darle cierto crédito al ingenio. Sí. Como, ven para mearte, insecto, hijo de puta. Claro. Hay cierta poesía ahí. O, ¿cierto? o la famosa de Eh, Marcelo Dotti, pues. ¿Cómo es? ¿cachas? Que me dice... Que le dijeron que le dice, eres maricón. Le dice, claro, me cogí a tu mujer que tiene cara de hombre. Porque tiene cara de hombre. Esa era la asamblea antes. Yo decía como, cuando tu papá te dice, en la asamblea antes había mejor gente, y yo, ¿seguro? O el otro, creo que vas a Más hacer. chistosos, por lo No me menos. acuerdo, pero ¿qué vas a hacer socialista si eres un inglés que se. Ah, ríe, socialista de fraca y tabaco inglés. alguna Claro. cosa. de pipa y- ¡Cojudo! Es que esa pausa es pausa Claro. dramática. Además, si alguien sabe putear, es un guayaco. Sí. Sí, pero además te digo, sabes que la retórica también está muy vinculada con la política. Y a mí sí creo que me gustó siempre la política, porque yo de pelado sí me quedaba viendo así como el debate legislativo, medio Qué le ponía bien. interés, ¿no? Pero hoy, en cambio, por ejemplo, hay una mediocridad tenaz. Los asambleístas, por ejemplo, la mayoría no te da un discurso, ¿sí? O sea, te leen, necesita tener ahí, te leen horrible. Un PowerPoint, Eh, así. yo particularmente soy de aquellos que sí creen en la institucionalidad,
sí cree que el Estado cumple un rol como promotor del desarrollo, sí cree que la Asamblea Nacional cumple un rol de representación y de discusión democrática para elaborar una ley, y por lo tanto respeto a la Asamblea Nacional. Pero ya en el ejercicio te debo decir que realmente es una asamblea muy mediocre. El aporte profesional que me dio a mí la Asamblea es nulo, cero, pero en cambio sí me siento que aprendí, sí valoro el rol que hice como asambleísta, presenté leyes de utilidad, como que los de la educación y la educación y la salud tengan efectivamente más presupuesto, que no se venda el Banco del Pacífico, que la ley antitrámites que nadie ha decidido implementar. No, por ejemplo, yo sí valoro que lo que hice fue positivo, pero si me preguntas del escenario cómo es, hay mucha gente, tampoco voy a cometer la barbaridad. Le falta lodo y... Tampoco voy a cometer la barbaridad de meter a todos en un solo saco. Claro, hay legisladores y legisladoras. Son minoría. Y el resto sí hay una mediocrización de la política muy jodida. Sí. Y justo lo que te decía, que tú mismo me decías, que espanta gente. Yo tengo un buen amigo que estudió en Georgetown, estudió en Corea, todo. Estuvo de asesor de un asambleísta 4 años y dijo, nunca más quiero pisar la asamblea. Dijo, es decepcionante esto, como solo es algo muy oscuro o muy mediocre. No tengo reflujo. O todo es negociados. Claro, y perdiste una persona que tal vez dedicó 10 años de su vida a prepararse para eso y dijo, no, voy a ponerme una cervecería, loco. O sea, como, por aquí no es. Y le va bien, entonces... Sí. Oye, ¿puedes pensar en alguien de algún partido político opositor, de algún movimiento opositor, a quien respetes, con quien disfrutes trabajar? Entonces, esta persona, este es un contrincante político, pero me encanta hablar con esta persona. De ley de opositor, dices tú. De opositor, sí, me encanta hasta conversar de lo que sea, pero le llamo a hablarle de como mis perros, pero... Yo te diría que Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, yo creo que él yo creo que era mi hater. Creo que no me podía ver equivocadamente porque él creía que yo era de una posición centralista. Y te diría que en cambio si alguien trabajó decididamente por la descentralización en la Constitución de Montecristi fui yo, porque yo era el enlace del Ejecutivo. Y cuando nos conocimos en la asamblea, creo que el man decía, este man, pero después conversando se dio cuenta que tal vez su criterio esté equivocado. Yo me di cuenta que también tenía un criterio seguramente equivocado y un tipo inteligente con el que mantuve debates de altura y con el que te puedo decir que respeto su tarea legislativa. ¿Sí le has contado a tus perros o no? Hasta ahí nomás. ¿De qué? Mis perros, ¿no? Anécdotas. ¿Cómo se llaman tus perros? El uno Coco y el otro Balú. Un par de veces hemos conversado más de la vida cotidiana, si quieres. Sí, ¿no? sí. Forjado una amistad. Mira, esto es durísimo, ¿no? Pero duro para mí porque tengo una distancia ideológica muy fuerte. Duro para mí porque además le conté a él mismo, le dije, la primera vez que yo te conocí fue cuando alguien literalmente me pegó una cachetada, digamos, diciéndome, ¿qué te pasa con el abogado? Que era Nebot. Súper civilizado esa parte. Pero un par de conversaciones que he tenido con Nebot he dicho, o sea, es claro porque este tipo ha sido tiene un liderazgo político nacional, ¿no? Claro. O local, digamos, Claro. según como lo quieras y ver. estuvo años, o sea, no... Y tiene un bigote increíble. Y el bigote... No, claro, eso decíamos... al César lo que es del César. Ahí está, mira. Entre tu arte y mi arte, ven para mi arte. Sí. Te digo que además el partido, mira, ahí es la importancia de la posición ideológica. El Partido Social Cristiano es un partido de derecha y yo represento una fuerza más progresista, más de izquierda. Pero hay algo de ambos, ¿no es cierto?, que al menos racionalmente, digamos, logras entender, es que ambos administramos el Estado, ¿no? Sí, ellos han administrado el Estado, en su momento Febres Cordero, con quien sí creo que no hubiera tenido ni siquiera intención de sentarme a conversar en la mesa, pero administraron el municipio, que también es Estado. Claro. Y nosotros administramos el Estado, el país, 10 años con el presidente Correa. Y cuando administras el Estado, te das cuenta, primero, que el Estado no es banco, ¿no es cierto? Y por lo tanto puede ser un buen gerente de banco, pero puede ser un pésimo gobernante. No te basta poner zapatos rojos para saber lo que es el Estado. Pero son bonitos. Terminaron siendo presagio. Verás, podemos ir buscando zapatos. Vamos ahorita de shopping de zapatos y... Sí nos arruinó los zapatos rojos. O sea, yo te digo... Pero hay muy gente que ya no quiere usar zapatos rojos. Yo tengo unos zapatos rojos que ya no me pude poner. Unos Puma que me regalaron hace años ya no me los pude poner. Yo te digo, me pasó lo mismo
con todo respeto, con el verde flex. Yo tenía muchas camisetas de ese color y fue como... Claro. Porque ahora todo el tiempo me dicen, estás haciendo que yo no, me gusta este No, color. me gusta este color y nunca más lo voy a poder usar. Y ahora tengo unos zapatos rojos que son medio vino tinto. Entonces me dicen, hay zapatos rojos. No, o sea, son como más... Claro. Es como más vino tinto. Y vives en negación. No, no son rojos. No son rojos. Son ya. naranjas. Chequéate. Entonces eso te digo, si administras del Estado, porque creo que nos vendieron eso, ¿no? Ujú. Ah, no, que el mundo de la eficiencia, el mundo de lo privado, que has administrado un banco, lo que fuera, y no tienes ni la más mínima idea de cómo, digamos, dar una rueda de prensa o gestionar un recurso. O sea, se entiende. Tus Dices, ministros. tú me entiendes, porque tú has gobernado. Claro, claro. Como O sea, en eso me imagino, ahí como... planteas lógica, tienes lógicas distintas, pero sabes que lo público no es lo privado, sabes que no es un banco, sabes que no te bastó ser el gerente de un banco, porque si es que lo haces mal, terminas arruinando el país, como yo creo que es lo que pasa. Ujú. Entonces el experimento es jodido. Es una no es así un cagada. experimento de que quiebras una empresa. Un experimento de que terminas generando una delincuencia como la inseguridad como la que tenemos hoy día, o un desempleo como el que hay hoy día, o una pobreza como la que hay hoy día. Entonces me parece que es bien riesgoso eso, ¿no? Claro. Pero ponte... Perdón, solo una cosa, que es un poco sobre el tema del no soy político. Claro. ¿Y por qué te hace eso? O sea, ¿dónde está la virtud de eso? Sí. Claro. Es que yo Sí, no al creo final que haciendo sea... política, claro. Yo no creo que venga desde ahí, sino viene de como... Lo que hago igual no va a cambiar. De que gane quien gane. Sabemos Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Están en la mierda en todo lado, loco. Entonces... Y países de izquierda están en la mierda, países de derecha están en la mierda. Entonces la gente empieza a perder la fe en todo, no en Claro. una ideología o una persona. Dice, confía en Correa y hay gente que tal vez no le fue bien esos años. Y dice, estoy decepcionado, o quería esperar una cosa y estoy decepcionada. Así como gente que votó por Lazo y dice, puta, estoy decepcionada, es una mierda. Aunque la mayoría de quienes votaron por Lazo era como, chuchi, esto va a ser una verga, pero prefiero Ya valió, esta pero verga, bueno. como- Pero Pero buenos tal vez, zapatos. no que, ponte, yo no sé si tú qué opinas de Andrés Arauz, que era un buen candidato o no. Sí. No, a ver, perdón, voy a hacerte un tema. Andrés terminó siendo un buen candidato, pero Andrés es mucho mejor funcionario de lo que fue candidato. Y esto es entendible, Claro. porque Andrés tuvo una formación en lo público brillante. Él fue viceministro cuando yo fui ministro de Planificación. Aunque a mí no me gusta decirlo así, pero para entenderlo mejor. Fue mi viceministro de Planificación cuando yo era ministro de Planificación. Y te puedo decir que es un tipo brillante, que es un tipo que conoce muy bien el Estado. Al ser su primera participación, tenía tal vez menos recorrido político Menos que calle. su contrincante, que Le tenía 10 faltaba años. barrio, literal. Es raro decir que Lazo tenía más calle. Claro, pero es que estudió en la Cotopaxi, igual. Claro que Obviamente no sé. le iba a faltar calle a ese man. Él aprendió el abecedario en inglés. A, B, C. Nosotros sostenemos, y creo que esto sostiene Andrés también, digamos, porque hay que ser autocrítico, y no son problemas del candidato. Yo creo que ahí seguramente todos terminamos cometiendo un error, pero nosotros perdimos las elecciones. Yo creo que Lazo no nos ganó las elecciones, sino que nosotros perdimos las elecciones. Pero ahí tienes un elemento. Un tipo que pasó 10 años diciendo, me he formado, conozco lo que fuera, voy Claro. a solucionar los principales problemas del país en 100 primeros minutos, y ya vamos año y medio, ya van a ser 2. Claro, han sido largos los minutos. Y claro. la Virgen del Panecillo todavía no da la vuelta. Necesito que gire. El otro día en la Basílica, con los padres Oblatos, además de ellos, creo que se portaron bastante prudentes en su momento, porque no dijeron lo que realmente pensaban, pero es como el segundo voto nacional, Ajá. la Virgen del Panecillo, y su idea es que mire a la Basílica, ¿ya? Ajá. Al voto nacional. De hecho, estando ahí te das cuenta, porque en la Basílica tiene un vitral, perdón, y una parte del vitral sí no es vitral, sino que es vidrio llano. Ajá. Y eso le permite a quien esté dando la misa, ¿sí?, que cuando se vira un poquito a la izquierda, ve directamente a la Virgen del Panecillo. Y esa es la lógica construida, digamos, en todo, si tú quieres, fundamentos que yo arquitectónicos, romántico. pero incluso casi Romántico. teológicos, de cuando los estados eran muy vinculados con la religión. Claro, claro. Entonces, plantear que la Virgen del Paraíso de la Vuelta termina siendo casi un pecado para alguien que está en el Opus Dei, ¿no? Claro. Pero más uno se imaginaba, ¿no?
la máquina. ¿Cómo iba a ser? Así como ¿Cómo ese iba a ser? restaurante que da vueltas mientras come. Verás, para aceptar los prejuicios que tiene uno, yo tenía miedo de que el momento en que la Virgen del Panecillo diera la vuelta al sur, dejara de ser virgen. Ese era mi susto. O que dé tan rápido que salga volando. Se vaya ahí. volando. Oye, pero ¿no te da miedo? Justo hablando de que tú estás diciendo ahorita que ustedes perdieron las elecciones. ¿No les pasó lo mismo en la alcaldía con Barrera la vez anterior, de cuando perdieron con Rodas? Sí, puede ser que sí. Yo, por ejemplo, no soy de la tesis de que, como Correa se metió las últimas semanas, entonces, no. No, yo no soy Que es creo además de el chisme ahorita, porque cuenta el chisme. ¿Cuál? Cuenta el Porque chisme. después de que el Aquiles Álvarez, ¿no? Sí. En Castigo Divino había dicho que hubo una división en la campaña de Arauz en las últimas Sí, elecciones. lo dijo hace 2 semanas. Hace 2 semanas, y luego Arauz también puso como en Twitter, ya les voy a contar. Estoy escuchando Radiohead en Sí, este momento. tranquilos, déjenme escuchar Radiohead en paz. Pero fue ese un conflicto, en verdad. Fue un conflicto, la presencia, dentro de la campaña, la presencia, el protagonismo de Correa fue, dirías tú, causante o una de las causas de esa pérdida. ¿En la última? O sea, sí. No, para nada, peor. Mira, lo que yo siento, hay dos cosas. La una te voy a hablar desde los sectores de oposición. Los sectores de oposición cometen un gravísimo error. Y es querer negar la existencia del correísmo, ¿no es cierto? Insultar la existencia del correísmo, Claro. sin darse cuenta que realmente es la fuerza política con mayores seguidores en el país, ¿ya? Esto es como que La más fuerte en la última década. O sea, todavía es verdad que son más. Claro, O sea, somos más coge todavía. cualquier encuesta, cualquiera, porque si todas tienen un sesgo que le quieren poner al uno o al otro, pero coge cualquier encuesta. Y si esas encuestas te preguntan cuál es el partido político de su preferencia, la Revolución Ciudadana que aparece acá, tampoco con niveles tan altos, ¿no? El que más gana siempre es el ningún partido. Es justo decir, el que más gana es no sé por quién votar. Y Yunda. El menos Ningún peor. partido. Claro. Claro. No, el tema es... Por favor, mátenme, queda tercero. ¿Cuál es, Claro, cuál es su no partido quiero vivir político aquí. preferido? Gana el ninguno, es cierto. claro. La Revolución huevo. Ciudadana... Claro. Bad Bunny, presidente. El huevo. La Revolución Ciudadana en segundo lugar, pero los que aparecen tercero, cuarto y quinto, que ya son todos en un nivel de 1 o 2%, o sea, con una distancia así. Entonces, como que yo negara la existencia de este lado del teatro, ¿no es cierto? Claro. Y pero aquí estoy, o sea, es una falta de respeto al final Sí. eso. Y Es no que- se dan cuenta que ahí hay un liderazgo fundamental. Claro. A mí, lo único que yo te digo como crítica constructiva es que siempre. Eso es lo cuando, peor. La peor cuando forma de pierde empezar. el correísmo es como. Los que votaron en contra no existen, lo mismo que tú dices. Como nunca pierden las elecciones, siempre es como. O sea, la gente que está en contra es locos. Todos son locos, antes vivíamos en el paraíso y a veces no vota el 60% del país. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, algo mal hicieron y como que falta autocrítica también, ¿no sientes a veces? O sea, antes de llegar a ese punto, para no quedarme con el otro, pero esto creo que es un gravísimo error de las elecciones, ¿no es cierto? De los opositores, perdón. Pero en cambio, lo que sí es cierto en que en las campañas, este lado puede ser más correísta y este lado puede ser menos correísta. Y entonces lo que sí es cierto es que el mensaje que yo le mando a este lado es evidentemente más en empatía con lo que siente y tal vez con este, ¿no es cierto?, me cuido menos, no digo algunas cosas porque están pensando en otra vaina. Claro. Puede ser que ahí no me diste bien, ¿no es cierto? Y terminaste con un discurso en un sector que te dijeron, a ver, pero yo lo que espero es que usted me reivindique a Rafael de cabo a rabo, ¿no es cierto? Claro. 24 horas al día. Claro. O el representante que hubo en la ciudad de Rafael no nos gustó y lo están poniendo de nuevo. Exactamente. Es como, y no se ve esa. Entonces yo ¿sí creo me que ese entiendes? más bien es un error técnico de las campañas. Perdón, me estoy metiendo en una materia media Sí, técnica, sí. no creo que queremos conversar con eso, pero si tú al final, De al acuerdo a segmento Foucault. correísta, ¿no es cierto?, le dices que te quieres como distanciar, estos manes te van a decir, a ver, pana, ¿qué te pasa? ¿No? Claro, claro. O sea, ellos tal vez quieren eso. Claro. Pero los de acá te dicen, no, ese es, Claro. ese es tu principal problema. Claro. Cuando ellos en cambio te van a decir, o sea, no sé si es claro lo que quiero decir. Al final hay dos diagnósticos y las dos tienen parte de la razón. Ellos te dicen, tu error fue alejarte del correísmo. Ajá. Y ellos te dicen, tu error fue estar muy cercano al correísmo. ¿Ya me cachas? Claro. Y ambas tienen razón. Es Ambas es tienen una razón. Claro, es paradoja, la cosa claro. que. Yo quiero saber. Desde su lógica ambas tienen razón. Y la última elección de alcalde ganó Jorge Yunda con una votación de que 200.000 personas, menos de 200.000 personas. Y te digo que yo creo que la diferencia de 2 puntos con la que Jorge Yunda le gana a Luisa Maldonado, yo te puedo firmar, esto es una hipótesis, pero estoy segurísimo, o sea, tengo fe en la hipótesis, te puedo afirmar que esos 2 puntos
fueron porque la gente pensó que era candidato de la Revolución Ciudadana. Y no era. Oye, Año y medio atrás había corrido con la Revolución Ciudadana. Entonces la gente claro. dijo, este no es el que estaba hace poco con la 35, Claro. entonces le voto. Yo creo que realmente ahí tuvimos nosotros un voto escondido. ¿y qué pasó con Luis? Decidió quiero- tomar un paso quiero- al costado, yo respeto su posición, realmente ahí. Todavía se llevan bien, pero... Sí. Sí, O se sea, mandaron mensajes de Navidad y de Año Nuevo. No nos mandamos antes, nos mandamos Se mandan hoy día. memes ¿Cuál de es la tu campaña. resolución, mi amor? memes Debe- como- yo digo, para Hola, que la Luis. política sea en verdad que puedan conversar, entonces debería haber obligatorio un chat de WhatsApp entre todos. ¿Cachas? Será. Verás, Y que esta se- es la Ajá, porque pregunta... Tienen que dejar de ser enemigos. Esta es la así, pregunta que nos hacíamos con el Ave Jaramillo y Pancho Miñaca. Que era, ¿En qué momento Lenín Moreno se salió del grupo de WhatsApp? Claro. Como debe haber habido un grupo de WhatsApp del gobierno. Como debe haber un momento que es como Lenín salió de como... ¿Qué Claro. chuchas? Y alguien ¿Qué- pregunta, qué- ¿con quién se peleó? Sí, como... y luego Barrera se va también, como... Baroja, ¿por No, qué se yo creo están que yendo? no salió por eso. Yo creo que hicieron su propio chat. Entonces no nos dimos cuenta que tenían otro. Ah, Oh. capaz ese también. es El chat de solo los pandas. Claro. Que tenemos nosotros. Eso cae porque yo tengo... ¿Has visto que tienes el grupo de WhatsApp con como 6 amigos y luego tienes un grupo más específico? Como Claro. tienes el De grupo hecho, de verás, Real Ones. creo que el Iván y el Melo mantienen uno y el Lucho. Claro, Sí, full, yo full. estoy en otras. ¿no? Pero vos también, o sea, ambos están excluidos. Claro, de un- claro. De un grupo No, estamos nosotros excluidos, nos eso seguro. pasamos cogiendo después de los rodajes. Claro. Hay mucha intimidad. Hay full carne. Hay mucho amor, Full amor. pasional. No, yo te digo, sería chistoso un Vino grupo de WhatsApp, hervido pero y- no pueden hablar, solo memes. Esa debería ser la regla. Que mándale un bueno. meme a Luisa Maldonado. En serio, Claro, que solamente el de Nebot, solo como Oli. Ajá, solo ponen memes. Sería increíble. Ay. No, pero para no dejar el tema suelto, yo respeto mucho la decisión que ha tomado Luisa. Deseo que le vaya bien como digamos, una ex compañera de organización política. Y que compartes más ideologías que con otros exactamente, candidatos, Quiero está bien. entender que estamos en la misma orilla y que seguimos pensando en cosas importantes para Quito. Pero además te digo, procuro no opinar por el mismo respeto a su decisión. Claro. Y Oye, antes- quiero antes saber de- la pregunta de rigor que hacemos. Aquí ya preguntamos quiénes vinieron por el podcast, quiénes vinieron por Pavel. Queremos saber, por aplausos, ¿quién aquí votó al menos una vez por Rafael Correa? ¿Ya? Pero no se paren, pero no aplausos de pie. Dos veces. La mayoría aquí, ¿no? Ya. Todas las veces. Ya, ¿ves? Es chistoso porque Va se va disminuyendo, va bajando. disminuyendo. No queda- ¿Él también votó las dos o una? Sí, yo decía que yo me digo a mí mismo, me describo como correísta en recuperación. Y es un problema porque me hago correísta como chupo. Claro. Que les decía que se me moja la canoa y me hago correísta. Como me beso con hombres y hablo de las carreteras. Ese es mi. Oh, Es que verás, son cuando- hermosas. Cuando voy al registro civil de ahora, sí digo, es como cuando encuentras el regalo de tu ex. Y Claro. dices, oh, qué lindos recuerdos. Como. Claro. Sí, Porque antes sí. funcionaba esto. Sí, extrañas a Correa. Vas al registro civil ahora y dices, puta madre, Claro. huevón. No puedo sacar el pasaporte. Sí. A mí me ha pasado con un montón de gente, sobre todo los que creo que en su momento eran como recontra, así, anti-correístas. Hoy muchos me han dicho, ay, a la plena, nosotros crecimos más, vendimos más, nos fue mejor, generamos más trabajo, tuvimos las mejores utilidades. Yo creo que eso No, y además, a mí también- me ha pasado con mucha gente que me dice, te debo decir que sí, que hoy lo extraño. Claro, no, además, debe haber mucha gente que votó por Lazo que va a decir, puta madre, la cagué. Así como, Sí. ¿por qué hicimos eso? Chucha, es que- O sea, yo creo que, por ejemplo, porque no sé si hemos dimensionado, sobre todo y además hay unos votantes en Quito particularmente, sectores clase media un poquito más arribistas, que deben haber sido, pero fervientes defensores, y la reforma tributaria de Lazo es Claro, parecía el gobierno de pero China. es un sablazo al bolsillo de la clase media brutal, brutal. O sea, te digo, ahí, porque antes tú tenías un impuesto a la renta. Tú ganas 10, gastas 5, restas y dices, esta ha sido mi renta, 5. Y grabas el impuesto sobre eso. Ahora el impuesto es al ingreso. Tú ganas 10, puedes gastar 5 o 7, no importa, grabas el impuesto De sobre 10, los 10. claro. Ujú. Entonces, mucha gente que votó, yo creo que
debió haber querido ahí. Sí, debimos ser más de izquierda, ¿no? Un poquito. Debí haber votado Oye, por pero Juan Fernando Velasco, loco. Antes, Eso es- claro. Claro, yo cuando Estaríamos cantó, cantando ahorita. cuando Estaríamos- narró su canción, yo dije, yo voto ahí. Cuando narró su canción fue uno de los grandes momentos de la historia de este país. Es que la gente se olvida de que el debate nacional fue el mejor especial de comedia de la historia del Ecuador. Con Giovanni Andrade, que, Claro. que luego dijo que les copolaminaron. Sí. Eso pasó. Iba a ser una pista de Fórmula 1, brother. Es ¿Le cuentas esto a los gringos? ¿Han hecho eso? Contarles historias a un gringo y es como, what the fuck? Claro. Es hermoso. Hasta Trump. Hasta Con Trump es ya como... ya nos entienden Sí. un poquito. Así como, Cuando como- ganó Trump dijeron, Latinoamérica. Ah, wow, No, sí. sí tenemos Ajá, unas perlas sí, que sí. te digo, ni los gringos. Hace poco estuve con el secretario de Movilidad de la Ciudad de México y yo le dije que el viaje inaugural del Metro de Quito había sido hace 4 años. Y el tipo, o sea, pasó por un mal momento porque él pensó que yo le estaba haciendo una broma. Entonces, era como no sabe, me río, no me río, ¿qué le digo? Lloro. Claro, pero después, ya cuando le dije, no, no es verdad, me dijo, no, te puedo creer cómo Claro. puede haber sido No posible. mames, güey. Y que ahora igual No abrieron el metro para que te tomes fotos, ¿no? ¿Cómo es? Claro. Cuéntale eso a alguien de México y también te van a decir, Claro. no mames, güey. ¿Podemos caminar por el túnel? Puedes ir a pasear. A creo. chupar, ahora puedes ir a práctico, ¿no? chupar. Claro. Oye, Claro, vamos A a vender una crack. serenata ahí. Así, pero a subirte al metro, no. mostramos los An- TikToks. Sí, antes de ya irnos a la parte más divertida, la última que quiero preguntarte es, ¿crees que en verdad está primero Yunda en las elecciones? No, No. no. Ya. ¿Y crees que puede ser candidato todavía? O sea, yo no entiendo si es candidato o no. Mira, yo te dije desde el inicio, yo no voy a opinar del resto de candidaturas, pero en este momento creo que estoy en la obligación ética. Que el Andrés Páez De- es un hijo. No, Claro. Estoy en la obligación ética de decir que Pero ahí no es hay un ladrón. serio problema para la ciudad. Y si quieres me voy a aportar así. Ni siquiera tanto desde la propia candidatura de Jorge, que tendrá sus razones y lo que fuera ya. Pero sí saben aquí que si hipotéticamente dije, no creo que está primero en las encuestas. Además, estoy con el optimismo acá de que nosotros vamos a Además, ganar las estas encuestas de elecciones. la última vez demostraron que todo puede pasar el último Claro. mes. No te digo, sinceramente, por lo que hemos conversado, el efecto recordación, lo que pasa con la gente, esta cosa que vas al registro civil y dices, no hay nada más difícil. Pues yo creo que por esas cosas, realmente. Ahí está el TikTok, hermano. Ese es el TikTok. La sumatoria. Aunque la te vas, sumatoria, sé esa que puede te ser. voy a Ese es el olvidar. TikTok. La sumatoria, claro, vos chumado ya debes poner eso, ¿no? Sí, dame una cerveza Ve la más. canción. Canten el karaoke. Esa, no, verás, Chumado, te juro, esta sí me pongo, es la fuerza de los pobres, Chumado. Ah, En es que ese es el hit de la karaoke. política. La pues. fuerza de los pobres. Loco, Ah, yo te digo, si le pondrían a todo el mundo esa canción el día de elecciones, llegan y buscan el pre. Claro, La claro. gente es, ¿dónde está Abdalá? Es como, ¿dónde ya no es candidato? ¿Qué me pasa? ¿Y ahora? Y además abiertos la camisa hasta Claro. ¿dónde voto por la 10? Sí, sí. No, ¿qué te iba a decir? Yo creo que por esas cosas estamos optimistas, triunfalistas no. El que Claro. está triunfalista pierde las elecciones, pero nosotros sí tenemos optimismo. En el supuesto no consentido de que llegara a ganar, no puede posesionarse. Yo como respetuoso a no meterme en las elecciones, yo no estaba tan claro del rollo jurídico. Ujú. Hasta que en la Sí, es última que nos semana pasa a de nosotros diciembre que no sabemos rarísimo, cómo funciona no, esto. salió el tema y te digo ahí, dije, no, espera, entonces, o sea, la sentencia es perdió sus derechos políticos. Ajá. El recurso que él pidió es que le aclaren y que le expliquen mejor la sentencia. Por lo tanto, le van a aclarar y le van a decir, sí, perdió los derechos políticos, le aclaro de ¿Ya una entendió? forma. Ahorita le explico. Le doy Me un encanta poco. que así sea la ¿O quiere justicia que en le Ecuador. baile? Así. Le Me aclaro. puede aclarar. Lo voy a Ya hacer me voy a demorar 6 Claro. meses. Le Justicia aclaro un poco explaining. más, pero no va a poder ser posesión. Entonces yo digo, a ver. O sea que entonces lo que nos están diciendo, y Enrique Pita confirmó, lo que nos están diciendo es que si llegara a ganar, no podría posesionarse como alcalde. Y eso es lo que va a suceder. Otra vez Jaque no vamos a mate. tener. Va a ser como el metro, más o menos. Así como, Entonces, claro, que entonces, si fuera así, los alcaldes están en los concejales. claro. Pero te digo, casi hay hasta un problema jurídico y de fondo, porque le estás dando recursos del marco de elecciones a una candidatura que, yo te digo, eso me parece más una irresponsabilidad del propio TCE. O sea, de dejar Claro. que avance hasta este punto, porque vamos a suponer que, insisto, caso no consentido. 7 de febrero, esos son los resultados. Y nos va a decir el TCE, sí, pero no puede posesionarse. No. ¿Qué va a pasar? Quieren drama. Hacen una ruleta Sí, y sí. el que Claro, o sale sea, es el como- nuevo alcalde. Claro. Claro, que con Polo Vaquerizo ahí con las llaves, así, ver quién logra abrir. O sea, te digo, me parece una responsabilidad Se lleva. tamaña de la institucionalidad electoral. Claro.
Sí. Vamos, Tome asiento. ahora sí vamos a ir a una parte más verás. divertida. Esto, te hablamos de los TikToks. Y hemos hecho nuestro deber, hemos revisado tu TikTok y hemos revisado los TikToks de algunos candidatos. Así que vamos a verlos. a ir viendo. Queremos tu opinión sobre lo que vamos a ver aquí. Y como Majo Reina fue la primerita aquí, que es la reina del TikTok, nos calificó y nos dijo qué opina de cada TikTok. ¿Ah, sí? Sí, Majo Reina, comediante y tiktokera quiteña. TikTokera profesional, es un trabajo eso. Es Sí, increíble. A ver, Darío, ¿estás? Este sí conoces. Este conozco, sí. A ver. 5 cantantes mujeres de música urbana. Karol G, Rosalía, Becky G, Nati Natasha. Y si bien no es reggaetonera, me quedo con Sharon. Esa es. Mira. Esa es mi mamá, güey. Oye, eras muy bueno para Mortal Kombat. No tan bueno, pero la camiseta sí me gustó. ¿Sí te gustó? Sí. Y es Street Fighter. Es Street Fighter. Street Fighter, ¡Qué verga! ¿Qué pasó? Es que el Iván no sabe de videojuegos. Yo estoy aprendiendo poco a poco. Recién se compró una consola. Nunca he sido muy bueno para los videos. Ahora sí juego más FIFA, que me gusta, por ejemplo, pero... Es buenazo. Sí, fulminando. Y FIFA sí juego. Si Pero me ganas The en Last of Street Us, Fighter, loco. yo voto por vos. Así, el Claro. buenazo vos. Eso deberíamos grabar. El típico vicio. Claro. Si me ganas en los cosmos, ya. Sabemos que es tu único. ¿Ves ahí a ver gente? Solo los que estemos más o menos por aquí sabemos que era Cosmos. De ellos ni han de saber claro. algunos que eran los Cosmos. Sí, este es Team Facebook. Claro, claro. Nosotros sí abrimos Facebook cuando fue nuevo. Sí. Claro, Vamos. pasaste del Es que Hi-Fi, creo que se llama. a Majo High Reina five, high five, cierto, loco, high Es que five. a Majo Hi-Fi, Reina le bebé. dijimos Facebook y la man se quedó como, ¿qué? Así, ¿qué Sí, es eso? Facebook. ¿Usan todavía? Así como- ¿Eso existe? Sí. Vamos con el siguiente. Dice, yo viendo a la señora que puso mi rostro en su monigota de fin de año. Lo vi hoy día y me pareció bueno. Buen Está TikTok, bueno, sí. está bueno, buen Me parece TikTok. divertido. ok, Pero vamos. no lo había visto. Por suerte lo vi porque si no, no había tenido que comentar. Pero lo vi hoy día y me pareció bueno. Se te pareció bueno. Bien, Vamos vamos al al siguiente. Darío se nos Se colgó el TikTok, güey. está jugando Street Fighter La- y no Mortal Kombat. Ahí Ahí está, va, ahí está el siguiente. Esto es... Como cualquiera, como la mayoría, Hijo de puta. pero jamás me podrán decir. Está riendo, güey. Ven No la sé si es risa al ladrón o no final. es ladrón. Ese TikTok, donde Majo Reina dijo que es un TikTok divertido, pero a mí al final me da un poco de miedo. Sí, a mí Majo también. Reina le puso al de Freire le puso 7.5, Sí. este le puso 8.5. Sí, es que dijo que este no te puedes olvidar. ¿cachai? Sí, le gustaba mucho este. Y vamos por el último. Por el miedo profundo que sientes, güey. Sí, o sea, nadie sabe por qué, no se pueden olvidar. Nadie sabe por qué se ríe después de decir que no es ladrón. Como, ¿Por qué este no está chistoso? Y ese es el de luz. Quito es una ciudad insegura. 9 de cada 10 dijo. De Naruto, por favor. El theme song de Naruto. El dron. Ladrón, no te escapas, ladrón. Sí, El sí entendieron dron, el chiste, no ¿no? te escapas, ladrón. O sea, chapa acostado y chapa elevado. Va a ver eso es ahora. lo que quiere. Eso es muy mal. Oye, ¿cómo han tomado esta nueva forma de hacer política? Al final está un poco divertido. Aligera creo que un poco la parte densa que hablamos antes de que todo sea competencia y todo esto aligera un poco la campaña. ¿O no le sientes así? A mí me da miedo. Verán, pero hagamos la encuesta. Hagamos la encuesta. Sí. Es una encuesta importante. Vamos por aplausos. Queremos saber quiénes aquí creen que. Vamos a definir cuál es el mejor TikTok ahorita, de estos videos que vieron. No estamos pensando en los candidatos, en las Claro, plataformas. dicen, este no, me vamos- reí más. Vamos a hablar solo del TikTok. Vamos a dar un aplauso para quienes crean que el mejor TikTok fue el de Pedro Freile. Wow. Silencio rotundo. Un aplauso para el TikTok de Andrés Páez. Y no vamos a hacer que voten por ti, porque si no, como estás aquí, todos, ay, sí, Claro, Pavel, claro. te queremos. Es Claro. Somos más. muchísimo. Muchísimos más. Arrasamos, güey. Luz Helena Coloma. Creo que ese fue el más chistoso. Ese fue más chistoso. Sí, bien. Bien. Ah, un Bien. aplauso Creo que para el de tiene- Pavel Muñoz. ¿Y el de Vamos, Pavel, un aplauso les para el gustó? de Pavel Muñoz. ¿Por qué? Bien, o sea, que se lo tome con humor, está bien. Creo que tiene un atributo el de Luz de Elena y es que pone un mensaje. O sea, yo creo que no debes confundir el medio
con la ausencia del mensaje. Ujú. O sea, es un medio más divertido, es Claro, un estuvo medio más divertido, pero al final entretenido. ella mostró una cosa que quiere hacer. Exactamente. Yo creo que la lógica, para mí lo ideal sería que uses una forma divertida, entretenida, acorde con el medio, pero no dejes de poner un mensaje, ¿no? Claro. Y creo que nosotros no, los de Lena coloca ahí un mensaje. Y Sí. aquí tenemos una pregunta cargada de mensaje. Esta pregunta es la más clave. Es la del más programa. importante. Siempre Esta es- hemos hecho a otra gente. El Iván le hizo al candidato de la alcaldía hace 4 años. Y de acuerdo a su respuesta, definí mi voto. Ujú. Debo decirlo. Verás, esta es la situación. Estás en una fiesta. Tus panas, hay un baño. Un solo Y, baño. te has comido, te pegaste un hornadito y vas al baño y lo tapas. ¿Qué haces? Entonces, no salgo hasta que logre mínimamente destaparle. Eso es. Dos días ahí así como... No sales, te quedas. ¿Sabes por mal. qué es importante esa o pregunta? salgo por la ventana. Dices, sí, Ya tengo me que fui. salir por la casa. Te escapas, huyes a corriendo, México. sí, claro. Me creería que no salgo hasta que logre... Es que eso es importante, porque cachas, es hacerte cargo de tu mierda. Güey. Sí, Claro. Entonces, hubo Claro. candidatos que decían, me hago el loco. Está mal. No, No, hermano. claro, César Montúfar. No, ya dijiste ayer también. Ya digo eso. César Montúfar. Claro. Sí, él me acuerdo que decía, yo me hago el loco. Y la mejor respuesta, debo decir, hasta ahora, la mejor respuesta. Es increíble. Mira esta respuesta. Nunca habría votado por él, pero Juan Carlos Solines me dio la mejor respuesta. Porque me dijo, verás, brother, lo que hay que hacer es que te arremangas todo bien, agarras el destapabaños y la gente comete el error de que solo, así como pajeándose, ¿no? Como solo aplasta como sea. Y me dice, no, hay que ponerle en el canal y buscar que salga. No dijo paqueándose. Esa parte no dijo. Es, No es- dijo pajeándose. es que hay que hacerle más a la historia. ¿no? Le pones en el canal y esperas a que salgan unas burbujitas. Y ahí es el momento en el que aplastas. Y aplastas 1 y 2 y funciona. Y yo, O como. sea, ¿cómo destapar el...? Yo- Ajá, le enseñó. Yo tapo todo. Yo parezco arquero de fútbol. Como Claro, colon irritable. colon Uchur, le irritable. dicen. Ayer tapé el baño de mi novia. O sea, ese es un problema en mi vida. Entonces, ese. es algo que Ese es define. contundente. Es lo más Ah, pues. útil que te ha dado un Es político. lo más útil que me ha dado desde, Por desde eso entonces. la pregunta hiciste por tu experiencia Es y mi- quieres ver el mejor consejo que... Claro, el que- mejor. Todavía busco mejores soluciones. Claro. Pero esa, viste, un pana tapó el baño también. Yo me encargo, brother. Tranquilo. Ah, pero eso parte del supuesto que tienes ahí. y es Claro. es verdad. ¿Qué Es pasa verdad. si no hay el. Muy poco el- común que en el si baño no hay la- social tengas un... Claro. salvo Pero- que le invites al Iván y que sepa que va a ir. Claro, el Iván llega con Viene uno. el Iván. Ah, no, compremos un Sí. destapador. No, te juro, yo le compré a ella. Yo le compré a mi novia. Ella lo Ahí tiene ahí pones porque yo jabón le de compré. manos y asea. Viene el Iván. Ya sabes. Dirías, disculpen, tapé el baño. Voten por mí, pero Claro. Pero incluso saldría, o sea, primero quedaría 2 horas hasta ver si lo logro solucionar, utilizando todos los medios inimaginables. Y ya si no lo lograría, diría, ve, o sea, por Dios, diles que no entren, se Claro, afuera. claro. Pero En no, así como hacerte cuarentena. loco y... Claro. Sí, no. cuarentena del Bien, baño. pero Sí. bien. Bien, Ya bien. Dijiste, Bien. me encargaría de ver cómo arreglo esto. Que eso es importante. Buena pregunta. Es importante. Siguiente que- pregunta del Eh, doctor Ulchur. Verás, esto para mí es interesante, la figura que tiene en este momento Augusto Barrera. Porque es un poco parecida, no del todo, pero se parece un poco a la de Lenín Moreno. Porque conozco mucha gente de la Revolución Ciudadana que ahora le mencionas a Lenín Moreno y es como, qué hijo de puta, tapan el baño. Como, van corriendo. A él sí no le digo nada. Por Claro. Eh, Ahí sí me hago el loco, dice. Me voy ¿Qué nomás. piensas tú? Trabajaste con Barrera en el municipio. ¿Qué nota le darías a su administración en Quito? Una buena nota. Una buena nota. A ver, yo te digo, y no te la voy a poner así en frío, sino darte 2 elementos, por ejemplo. Yo creo que el metro no va a ser la pomada que cure todos los males, pero te va a modernizar el sistema de transporte de la ciudad. Aquí en la Conchinchina, un metro es un metro. Ujú. ¿Ya? De hecho, cuando vayamos al metro por primera vez, creo que nos vamos a quedar, ah, no, pues es un metro. O sea, te va a modernizar y yo siento que las ciudades que Claro, tienen eso es, metro... es algo muy útil. Sí, y haber tomado la decisión de que Quito implemente el metro es una buena decisión. Fíjate, Colombia más o menos decidió medio lo mismo, ¿no es cierto? Y va ahí. Lo que fue, me parece después, mucha inoperancia para no ponerlo a funcionar ya después de terminado el proceso. Y otro que en este momento tiene mucha relevancia, y yo de alguna otra manera estuve en esa discusión, es ordenar el espacio público sin que termines vulnerando el derecho a trabajar.
Te pongo y yo creo que esto hay que hacer hoy. Y lo he planteado y ventajosamente estoy encontrando consenso tanto en los dueños de locales comerciales como en los vendedores de calle. ¿Qué pasaba antes en la Jota y en la Michelena? La gente que tenía su local, y la gente que tiene su local paga un arriendo, paga una licencia de funcionamiento o de permiso, lo que fuera, tributa y vende medias. Y afuera se pone un tipo, una señorita, una señora vendiendo medias. Entonces dices, bueno, ¿qué onda? Claro. ¿Ya? Entonces en la Jota lo que se hizo en ese momento, se censó a la gente que estaba afuera, se construyó una plaza y se le dijo, no vende en la calle, pase a la plaza. Y por un tiempo en la Jota y en la Michelena, las plazas de la Jota y la Michelena, lograron vender bien el de local y bien el de la plaza. ¿Ya? Y hoy vuelven a tener... Se ordenó. Por ejemplo, ese es un... Porque la otra es a lo Guayaquil, ¿no? O sea, palo y vulnerar la el derecho al informalidad. trabajo. Entonces esta me parece que fue una cosa que hay que hacer hoy día. El otro día, ¿qué es el otro día? El miércoles estuve almorzando con los vecinos y vecinas de los centros comerciales, los que antes fueron los buenos, bonito y barato, el de la Mires, el de Lipiales, del hermano Miguel, con todos los que están ahí, los 7. Y llegas al ridículo de que tienes en este momento, por ejemplo, estoy dando simplemente la figura, el mismo número de vendedores en calle que locales vacíos. ¿Ya? Claro, Entonces yo digo, ingresas, formalizas y por último después haces una ordenanza para que un área a la redonda no tengas venta de calle. Porque además estás favoreciéndole, le estás cuidando al que ya decidió formalizarse o entrar. Entonces, por ejemplo, en esas dos cosas se hizo. Y Augusto, hay que reconocer que es un tipo inteligente. ¿Sí le perdonas que se haya ido con Lenin? No. No tiene nada que ver lo uno. No me mezcles las cosas. Oye, una pregunta importante que... ¿Puedo hacer una pregunta? Dale, sí, por supuesto. ¿Cuál No, es tu de hecho. posición sobre la marihuana? Yo creo que hay que legalizar. Ya son todos. Tienes de experiencias, ¿no? El caso de Uruguay, California, consumo medicinal, digamos que hoy también está muy... De hecho, ya tienes pasos en la legislación ecuatoriana en ese sentido. Y creo que, claro, como siempre es un tabú y como a veces los políticos prefieren quedarse frente al tabú, yo creo que hay que dar ese debate. O sea, yo creo que hay que dar ese debate y asumir las posiciones de no, asumir las posiciones de sí, pero al menos democrático. Yo creo que ves ahí la importancia de la asamblea, porque tu opinión y la mía respecto a otra gente que aquí no quiera, dices, ¿y cómo dirimes? Claro. Debes llevar al terreno legislativo y ver qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasó con la despenalización del aborto por violación? ¿Ya? A mí me parece, pero... el colmo que una mujer violada vaya a la cárcel porque decide abortar después de una violación. Es una locura. No, Eso te pobre dice la niño ley. que fue abortado. Eso te dice la ley, ¿ya? Y a mí me parece, es que además no hay ninguna, porque ¿qué es lo que te dice la ley? Está facultado, está permitido el aborto, ¿sí? Si una mujer es violada y esta mujer tiene discapacidad mental, así lo llama locura, demencia. Y había un nombre más terrible en la legislación del 70, me parece. Literalmente creo que decía estupidez y demencia. Brujería. Sí, decía creo que estupidez y demencia, si no me falla la memoria. Ahora dice discapacidad mental. ¿Ya? Entonces, fíjala, yo sí estudié lógica. Entonces, a ver, si es que puede abortar una mujer que ha sido violada y esta mujer puede abortar porque tiene discapacidad mental, ¿qué estás diciendo? Que entonces el problema no es el aborto, sino el hecho de tener o no tener discapacidad mental. Claro. O sea, si al final ya está... Si tu lógica es que estás matando a un bebé, como eso no cambia nada. Exactamente. Claro. Si tu lógica es que estás matando a un bebé, ¿no es cierto? ¿Por qué si le permites a una mujer que tiene discapacidad mental? Claro. ¿Sí? Cuando lo atroz es ahí, ¿qué estás diciendo? ¿Que lo complicado es la discapacidad mental o no? ¿O lo atroz es la violación? Claro. Entonces es una barbaridad. Oye, se perdió ese debate, pero yo creo que debería permitirse. Sí, algo que, y con- sí, totalmente. Con Todos eso de acuerdo. algunas de las preguntas que nos mandaron. ¿Puede un edificio tener identidad de género? No, cacho. Es que de ahí también ¿no? Es como le deben haber dicho, presidente, este es un problema estructural. Ah, entonces voten el edificio. O sea, El tema de la perspectiva de género, en cómo el momento en que diseñaste tu plan de gobierno, un problema que nos mencionaron es el tema del acoso en el espacio público. ¿Has contemplado tú ese problema y cuál sería una solución que plantearías? mira, yo planteé el tema de que tengamos, nuevamente en la experiencia de México, ellos tienen unos vagones específicos para hombres y para mujeres.
E incluso en los buses tienen ahora unas filas para hombres y mujeres. Claro, compañeras me dijeron, no, Pavel, no va por ahí. Porque el tema es que lo que no debería pasar es que haya acoso. Y deberíamos ir juntos, hombres y mujeres, en el mismo vagón, sin que las mujeres tengamos miedo de que seamos acosadas. Y yo con eso estoy 200% de acuerdo. Pero las condiciones actuales no son esas. Y por lo tanto, hoy el 80% de temas de acoso se producen en el transporte. Entonces, yo sí quisiera que ya estemos en la sociedad donde no tengamos que separar, porque simplemente sea inconcebible un acoso en un transporte público. Pero estás en una situación donde esa que no es la mejor medida porque te está hablando de que no ha sido interiorizado en los hombres el respeto a las mujeres, sino que tienes que separar o segregar, siendo la medida que no quisiéramos, creo que la fuerza del problema es tal que sí pusimos eso en el plan de gobierno. Claro, es el primer paso que hay que tomar. El Ulchur está cansado de que lo profundizar. Porque al final, que eso es un problema estructural. Lo que no entendió el señor es que un problema estructural es que nos educan machistas. Claro. Un problema estructural es que lo que hay que cambiar son las estructuras mentales, no botar un edificio. Y eso pasa por la educación en la casa, por la educación en la escuela. Por eso pasa. Y hasta que tengas ese proceso, la educación es un tema de generaciones, hasta que tengas eso, que es a donde yo quisiera llegar, creo que sí conviene tener al menos un vagón, ¿no es cierto?, o un espacio para mujeres. Como una solución más niños. paliativa, dices tú. Sí. El ideal sería que no se nos ocurra y que las mujeres no, porque las ciudades y el transporte público es 3 veces más riesgoso para las mujeres que para los hombres. Los tres el vamos. Transporte público y caminar por la ciudad en general. Claro, ¿no? entonces que vos te topas la billetera, ¿no es cierto? El celular, bacán. Una mujer se topa la billetera, el celular, la cartera y está pendiente de no tener un acoso. Claro. ¿No? ¿Cómo sería un edificio con identidad de género? ¿Qué es lo que le da identidad de género a un edificio? El color, bebé. Es el color. Claro. Siguiente, el centro histórico, el descuido del centro histórico. Eso es el centro tema histórico. importante. ¿Cómo piensas tú revitalizar o recuperar devolverle el protagonismo que tenía antes? Iván, nosotros empezamos a construir el plan de trabajo con un equipo que es también maravilloso y teníamos 22 temas programáticos: salud, educación, cultura, deporte, arte, bla, bla, bla. Y cuando me invitan los vecinos del centro histórico a un recorrido nocturno del centro histórico, decidí que era el tema 23. Es decir, para mí el centro histórico es tan importante, pero ojo, cuidado, no porque crea que sea lo único que tenemos. Nosotros tenemos capacidad para ser una potencia turística en patrimonio, historia, y ya tienes el centro histórico. Si tú quieres un turismo más ecológico, más verde, por eso soy partidario del no minería en el Chocó andino, o puedes tener uno, por decirte, el de convenciones. Por eso me parece que es una barbaridad que hoy el municipio le trate igual a los organizadores del Congreso Latinoamericano de Neurociencia, lo mismo que al empresario que trajo Bad Bunny. Los dos, que vengan los dos, pero les trata tributariamente igual a los dos y los permisos Yo igual a los yo tengo dos. una empresa que hace eventos y a veces es evento de 1000 como si fuera Bad Bunny y es como, amigo, déjame en paz, por favor. No es Bad Bunny. Vos No lo que tengo haces- la plata de Bad Bunny. Es un Lo que comediante. haces vos ahí, si un congreso de lo que fuera, ¿no es cierto? Estás atrayendo gente para que te deje recursos en la ciudad. O tenemos un patrimonio geográfico con el cual puedes también fomentar, por ejemplo, turismo de deportes de aventura. Ajá. Pero el centro debe revitalizarse con al menos 4 cosas de mi punto de vista, porque hoy es comercio, bodegas y alguito de vivienda. Y yo creo que tiene que volver a tener vida, por lo tanto, vivienda. Número 2, el comercio que existe. Número 3, el turismo, y ahí tienes, ¿no es cierto?, cosas como... ya varios empresarios me han dicho, a ver, dígame, el municipio tiene que decirnos, queremos que se convierta en hotel boutique e invertimos en eso. Gastronomía ahí mismo, ¿no es cierto? Y el tema de arte, cultura y entretenimiento. ¿Por qué nosotros? Es cierto, el ceviche peruano es rico, ¿no es cierto? Y la causa peruana es rica, sí. Pero nosotros tenemos capacidad gastronómica para pelearle Nos también falta ese marketing, turismo. Y nosotros sí clasificamos Claro. al mundial. Nosotros sí clasificamos al mundial. De Y hecho, tenemos metro. Ah, no tenemos, ¿cierto? ¿Ves? Ahí es cuando vos también te entra nostalgia. Tuvimos hasta el mundial del encebollado, el mundial del hornado. Del hornado. Entonces te digo, si vos te proyectas como potencia gastronómica también, Quito tiene todo para ser una potencia turística en todos esos campos, ¿no? El histórico, el turístico, el histórico, el patrimonial, el geográfico, el ecológico, el de convenciones. Así que hay que hacerlo. Bien, me gusta. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está ahí? Pica, pica. Pikachu. ¿Qué pensaste de ese mural? Verás, la donación me parece bacán. Yo soy partidario de toda expresión de arte.
hacerlo en el, o sea, yo creo que el desencuadre del momento por el Bicentenario me parece que una posición muy posmoderna en una ciudad que todavía, o sea, que tenemos mucho déficit de identidad y tema histórico, ¿ya? O sea, que me dejo explicar un poquito más, porque para mí, te digo, esto es muy importante. Yo me siento orgulloso de ser quiteño y siento que antes me sentía muchísimo más orgulloso de ser quiteño. Y creo que hemos perdido un poco eso, ¿no? Hemos perdido el sentido de identidad, el sentido de pertenencia. Creo que sabemos mucho de la historia. Lo dije en el lanzamiento de nuestro plan. Me hubiera gustado que estén ahí, me hubiera gustado tener este podcast antes para invitarlos. Si pueden, vean en redes sociales. Pero yo decía, por ejemplo, hoy nosotros estamos más cercanos de conocer la vida de la realeza inglesa que nuestras raíces históricas. Pero es que está en Netflix. Sí. Entonces a mí me parece que sin negar, porque si a mí me dice si me gusta, sí me puede gustar. Claro. Pero ponerle como un elemento reivindicativo del Bicentenario. Claro. Es que yo, bueno, claro, a mí también me parece que está chévere. La cosa es que a mí me encanta cuando pasó esto, que había muchos quiteños que decían, ay no, qué horrible el Pikachu y no tenemos identidad y todo esto, y los guayacos disfrutan del mural de Jorgito Guayaco, que hace diciendo, chúpalo, vale, verga. Porque en Guayaquil sí tienen mucha más pertenencia, creo, que el quiteño últimamente. O sea, yo te digo, yo creo que la ciudad necesita este mural como necesita el de Pavel Ewes de la prefectura. Pero ponme este mural, ¿no es cierto?, en el encuentro de, qué sé yo, Tú dices la fecha, tal vez. Quito al mundo. Que llaman, ¿Y la locación? La locación al final está en la 24 de mayo, un poquito más arriba de la calle Bahía de Caracas. Para los bazuqueros. Claro. Hay unos Es que murales nadie ha tomado ácido y ido allá. Los manes ya ven otros Pokémon. a la vuelta de la ronda hay unos murales igual o más bacanos. Entonces yo sí creo que ahí estás dejando una expresión viva de la ciudad. Pero me parece que en el Bicentenario necesitábamos más... Algo que tampoco me quiero poner romántico, chauvinista de entonces Un Abdón Calderón, así. Claro, no tampoco. Con la bandera en los dientes. Pero sí me parece que, dada la falta de identidad y orgullo que tenemos de ser ecuatorianos, de ser quiteños, mi papá me solía decir una cosa muy interesante cuando él, por ejemplo, era auditor de una ONG y era regional, entonces él me decía a veces, no, oye, vos vas a Colombia y te invitan un aguardientico y te hacen escuchar cumbia. Y vas a Bolivia y te dan un cingani y te ponen saya. Y vas a México y seguramente es, no sé, ya también pongo un poco chauvinista, entre mariachis y un tequila. Vienes acá y te ponen música de cámara y te dicen qué whisky quieres. O sea, no reivindicamos, ¿no es cierto?, lo que somos. Muchas poses. Sí, y a mí me parece que Quito tiene para reivindicar mucho. Yo creo que los jóvenes hoy en expresiones, hace poco estuve con Andrea, por ejemplo, que hace arte popular, arte callejera, ¿no es cierto?, y popular, por lo tanto, también. Tiene una cosa como reivindicar a las caseritas, por decirte algo. Pero son ocultas, nadie están topadas y esto sí te dan relevancia porque viene de afuera. Entonces, no me estorba, pero en la fecha yo hubiera hecho No otra te cosa. ofendió tampoco. No. Gracias, Pavel. Ya para ir cerrando, hacemos lo de las imágenes y luego... Sí, ya estamos. Verás, te vamos a pedir, vas a ver un par de imágenes que te vamos a mostrar. Lo primero que se te ocurra sin pensarle mucho. Puede ser apenas veas una o dos palabras. Híjole. ¿Estamos listos, Darío? Papaucas, Ya. campeón. Ya, bien. Dirigente indígena. Un desastre como gobernante. Un Ferrari con llantas de bicicleta en este momento. Bien. El Mashi. Un exalcalde. Otro exalcalde. Todavía no me termino de definir. Tiene un último disco excelente. El resto no me gusta. Bien, bien, último ¿eh? disco. Muy bien, muy bien. Muy Esa bien. es. Muchas gracias, Pavel. Y cerramos con Sí, la creo última. Verás, rápidamente te voy a dar dos opciones. Tú me dices cuál prefieres. ¿Cuál te aferras? ¿Ya? Entre el Coyote y el Correcaminos. El Coyote. Batman, Superman. Batman. Messi, Mbappé. Messi. La alcaldía o la presidencia. La alcaldía. Alcaldía. Ah, Bien, ya. eso me gustó también. Sí, Oye, pero Batman medio raro, ¿no? Porque Batman podría ser ministro de Lazo, brother. Sí. Es muy de derecha, pero es Batman. más humano. ¿no? Pero es un millonario que invierte más en armas que en educación, brother. Pero es que me pones al lado del otro que es un ser ahí celestial,
Claro, no tal tiene... vez Batman con otro. Claro, Batman por último es como más humano. Que yo. Al Pero final crees que tiene Alfred- el sentimiento de cuando les mataron a sus papás. El otro es así como muy angelical, muy celestial. Yo muy- sí estoy convencido de que Alfred no está en el IES, es trabajo, es trabajo precarizado. Y es el que hace los impuestos. Totalmente. Mientras el otro pelea, el pobre Claro. Alfred, puta madre, Sí, el sí, SRI de porque nuevo. Tiene tanta plata y es de un esclavizador, el man le hace todo. Alfred, así Alfred como- se encarga de la plata en los paraísos fiscales. Esa es Claro, la- exactamente. Pero estoy seguro que está Batman. Imagínate el gabinete de Lazo. El pobre es pobre porque quiere. Claro. Estamos seguros de eso. Pero nos sorprendió. Buena opción igual. Buena defensa. Dijiste el coyote. ¿Por qué el coyote? Nuevamente, porque es odioso, pues el correcaminos todo gana, todo le sale bien, siempre, nunca se cae, nunca al otro le pasa lo que a todos nos pasa, pues nos tropezamos, nos caemos, cometemos... No salen mal las cosas. No, Steph. Messi, viste la final y te emocionaste o lloraste y gritaste. ¿Chupaste? Sí, o sea, me emocioné, grité. Y sobre todo, ¿sabes cuándo hago un giro muy importante con Messi? Los 2 últimos días, antes de la final. Y en eso tiene mucho que ver mi hijo. Los 2 últimos días veo, no sé si ustedes vieron, justo en redes sociales, creo que fue en TikTok. No, hay un video donde hay unos niños que se les ve solo a los niños, ¿no? Y de repente se les ve inquietos y dicen como... Así como es un movimiento así como que señalan y lo que fuera y no sé qué. Y claro, viene Messi. Entonces lo que me di cuenta es que Messi en este mundial, y me encanta que haya quedado Messi Argentina, porque además yo estudié mi doctorado en Argentina, aún no lo termino, todavía tengo relación, por lo tanto. Tú sí tienes relación con Argentina. Me gusta Buenos Aires, ¿no es cierto? Linda Una ciudad ciudad, linda, he muy vivido chévere. unos meses ahí. Pero necesitaba ganar Messi eso, y creo que a muchos niños querían verle a Messi campeón. Ajá. Creo que él generaba Eh, con mucha gente, no solo niños, en verdad algo Una visión especial, así como de idolatría. Entonces, mi hijo, por ejemplo, estaba, cosa que me ha molestado, pero estaba más pendiente de la De Messi que selección, Ecuador. de la selección argentina que la selección ecuatoriana, Claro. ¿no? Entonces, Bueno, sí. igual nosotros nos fuimos temprano, entonces luego ya podías ir por Argentina. Ahora, Sí, pero sí Todo fue bien, ¿no? claro, creo que Mbappé va a ser un jugadorazo, creo que la va a romper, creo que tiene Tiene un condiciones, gran es futuro un por crack. delante. Pero Messi lo que estaba generando en... Ah, sí, tú- además, nosotros como latinoamericanos... ¿Eres hincha de algún equipo? Sí, de la liga. De la liga. Ah, me caes De bien. la liga, sí. Pero lo dices con cierto reparo. Dices como sí. Es que no estamos tan bien últimamente. Entonces, así de la liga. Claro, es que ahora no Claro. es como en el... Hasta el Aucas no sale es como campeón. en el 2008, ¿no? No, pero además de eso, por ejemplo, me molesta de la política. No voy al fútbol como iba antes. Soy menos pasional con la liga de lo que era antes y todavía me agrada ver cuando era todavía más pasional. Sí somos a veces medios odiosos los de la liga, sí, cierto, Sí. hay que reconocer como hinchada. Pero, por ejemplo, cuando vi el Papá Aucas me emocioné también porque mi abuelo de 97 años ahora... Claro, nunca habíamos visto tantos hinchó la viejitos llorar, final, solo en ¿no? el 2000, creo. Exactamente. Tal cual. Solo en el feriado bancario lloraron tanto los viejitos. Pero soy de la liga, ¿no? Soy de la liga. Bien. Muchísimas gracias, Pavel. Le Pavel, quiero en ha verdad sido- agradecerte por agradecido haber soy yo. venido, por tener esta conversación amena y a la gente igual que por si hay quien van a votar, investiguen un poco, conozcan a los candidatos como personas, no solo quédense con las imágenes que tienen, sino quieran conocerles un poco porque es importante. Yo creo que sí es importante votar y decidir. Bien, mal, el tiempo lo dirá y la gente puede equivocarse y mejorar también. Pensar en quién se hace cargo de su mierda, ¿no? Eso Sí. es importante. Eso es Hazte importante. cargo de tu El mierda. agradecido soy yo porque me han permitido compartir con la gente que está aquí, la que verá este convencimiento que tengo, ¿no? Que con la fuerza de las quiteñas y los quiteños, Quito renace y eso es lo que creo que nos espera en febrero próximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nos Pavel. Un esperamos, aplauso Pavel. para Pavel Muchísimas Muñoz, por favor. gracias. Esto es Hoy No Se Sale. Nos vemos.